doctrina, nuestra quinta doctrina, en el día de ayer, domingo, y tuvimos una presentación en PowerPoint donde se pudo desglosar de una forma detallada todos los aspectos que cubre la doctrina número 5. Así que ayer cubrimos todos los datos que se desglosan en ese capítulo. En el día de hoy lo que quisiera hacer es tomar parte de ese desglosamiento que se hizo ayer y presentarlo en un breve tema, donde estaremos respondiendo algunas preguntas. Y una de ellas es, ¿habré blasfemeado contra el Espíritu Santo? Es la pregunta que que nos estamos haciendo y que vamos a responder a lo largo de este tema. Hay un versículo bíblico que me gustaría compartir con ustedes. Se encuentra en Mateo 12:31 y el mismo versículo lo podemos ver reflejado, la misma palabra, el mismo mensaje, lo podemos ver también reflejado en Marcos capítulo 3, verso 29. Pero voy a estar leyendo Mateo 12:31 que dice de la siguiente forma. Leo directamente de la Biblia. Por esto les digo que todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. Padre, al abrir tu palabra, oramos para que tu presencia se pueda seguir sintiendo en medio nuestro. Que todo lo que se diga aquí sea de tu aprobación. Háblanos, porque aquí están tus siervos y queremos escucharte. En el nombre de Jesús, amén. ¿Qué es eso de pecado imperdonable? ¿Es algún pecado moral o algún pecado intelectual? ¿O podría ser algún abuso sexual hacia los más vulnerables, en este caso los envejecientes o los niños? ¿O podría ser algún juramento abominable que alguien hace? Algunos dicen que el pecado imperdonable es el suicidio, porque dicen que una vez que mueres no puedes arrepentirte. Pero usted y yo sabemos o no podemos detener un momento que aun si la persona arremete contra su vida, en el momento cúlmine, segundos antes de ya morir, pues usted y yo no podemos estar asegurar de que esa persona no se arrepintió, porque aún esa persona atentando contra su vida, puede existir la posibilidad que ese segundo antes de morir la persona haya pasado al arrepentimiento, haya clamado a Cristo, haya pedido perdón. Y usted y yo no somos testigos de eso. Así que aún el usted y yo atrevernos a decir que el atentar contra su vida es un pecado imperdonable, es algo que yo le aconsejo dejárselo a Dios y la persona, porque esos últimos segundos no sabemos qué pasó por la mente de la persona. Así que es mejor ni siquiera detenernos y decir que ese es. Otros dicen que el asesinato es el pecado imperdonable, pero cuando nosotros vamos a la Biblia, nos encontramos con ciertos asesinos, si podríamos llamarlo de esa forma, personajes de gran poder, de gran liderazgo. Y quiero mencionarte dos de ellos. Uno es Moisés, quien tú conoces muy bien la historia y mató a un egipcio. Y huyó de verdad por razones obvias. El otro es David. Entonces, uno viene y le quita la vida al otro por impulso, por rebeldía, por coraje en el momento, la adrenalina, vio tanta injusticia, tantos elementos se combinaron, perdió el control, un impulso, quitó la vida. Pero por otro lado vemos otro, que es David, que fríamente lo calculó todo, de una forma maquiavélica, si podemos decir, de una forma maldadosa, frívola. ¿Solo para qué? Para cuidar su pellejo, cuidar su reputación. Pues yo quiero decirte que aún este pecado
es perdonable ante los ojos de Dios. Porque más adelante vemos cómo estos líderes fueron utilizados de forma especial por Dios, por el grande poder de Dios, y hicieron maravillas dentro del pueblo de Dios. Yo en lo personal siempre crecí teniendo cierta afinación o debilidad por los envejecientes y por los niños. Y siempre decía, no, el pecado que no debería ser perdonado es el abuso infantil. Y más si viene de un padre, una madre o cualquier miembro de la familia. ¿Por qué? Porque esas son las personas que se espera que cuiden a nuestros niños. Esas son las personas que se esperan que suplan sus necesidades y que estén ahí para ellos al máximo. Se nos pone en nuestras manos para cuidar de ellos, no para maltratarles. Entonces siempre crecí con ese pensar, pero ¿cómo que es algo así tan terrible? La persona lo pueden perdonar o Dios lo puede perdonar. Esas son personas que merecen hasta la condena, la pena de muerte. Pero con el tiempo, al conocer a Cristo y conocer cada día un poquito más de su palabra, me doy cuenta que sí, que el Señor aún eso que para mí es grave, el Señor lo puede perdonar de una forma muy especial. Así que Dios perdona. Dios perdona. Y cuando nosotros vamos a la Biblia y visitamos Primera de Juan, capítulo 1:9, les invito a todos ustedes a buscar Primera carta de Juan, capítulo 1, verso 9. Leo directamente de la Biblia y dice la siguiente forma. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Me llama mucho la atención cómo inicia este versículo, porque el versículo empieza con un sí, pero no es el sí afirmativo que tú y yo conocemos de que ¿quieres comer? Sí, sí quiero comer. ¿Quieres descansar? Sí, sí quiero descansar. Este sí no es el afirmativo, más bien es el sí condicional. El sí condicional, como su definición lo dice, requiere que tú hagas algo para que entonces tú tengas el resultado que buscas. Por ejemplo, si tú quieres comprar una casa, entonces tienes que trabajar y tienes que ahorrar y cumplir con ciertos requisitos para que después, más adelante, logres conseguir tu casa. Así que hay ciertas exigencias para tú poder lograr conseguir eso que deseas. Pues ese mismo método se aplica cuando leemos el versículo primera de Juan 1:9 que dice, si confesamos nuestros pecados, Él es ¿qué? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. O sea que para nosotros poder encontrarnos limpios, justos, ante la presencia de Dios, tenemos que hacer algo. Y eso es que pedir perdón por confesar nuestros pecados. Confesamos, nos arrepentimos, el Señor nos limpia, nos perdona. Entonces dice que no solo nos limpia de eso que confesamos, sino que nos limpia de toda maldad, de toda impureza. Así que aquí vemos el amor y la misericordia de Dios presentada a cada uno de sus hijos, presentada para ti y para mí. En este versículo nosotros podemos ver que no hay exclusión alguna. O sea, si confesamos que Jesús perdona todo tipo de pecados, si yo lo logro confesar, tú no puedes cambiar absolutamente nada de lo que dice aquí en la Biblia porque ha sido claro. Jesús nos limpia de toda maldad. En la cruz él sabía que tú ibas a fallar, que tú ibas a caer y por eso él murió en la cruz. Para que todo aquel que confiese sus pecados pueda obtener el perdón de sus pecados solo a través de él. Cuando nosotros vamos al libro de Mateo,
12:31, lo cual fue nuestra lectura bíblica. Entonces, aquí viene un poquito como que contradicción, permítame utilizar la palabra, y también un poquito como que de apoyo a lo que leímos en Primera de Juan, capítulo 1 y 9. Apoyo, ¿por qué sentido? Porque dice Mateo 12:31, por esto les digo que todo pecado y blasfemia será perdonada a los hombres. Entonces me está diciendo aquí Mateo que todo pecado me será perdonado. Aquel pecado que haga el hombre, comete el hombre. Y Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él nos perdona todo. Pero después, cuando voy a Mateo en la segunda parte, entonces, para poder entender la segunda parte, entonces tenemos que ir por paso y entender claramente qué es blasfemia. Porque dice aquí, todo pecado y blasfemia, nosotros sabemos lo que es pecado, que es transgredir la ley, romper la ley. Transgresar la ley, romperla completamente. El Señor dice en sus 10 mandamientos, en Éxodo capítulo 20, del 1 al 17, se desglosan los 10 mandamientos. Y ahí el Señor nos dice claramente, no, honra a tu padre y a tu madre, no mates, no robes, no adulterio, guarda el sábado, no tomes el nombre de Dios en vano, no adores imágenes, y por ahí siguen los 10 mandamientos. Entonces, cuando nosotros rompemos esa ley, estamos cayendo en pecado. Romper la ley, eso es pecado. Ahora, blasfemear. ¿Qué es la blasfemia? Es una palabra o expresión injuriosa que se dice contra Dios o contra las cosas sagradas. Entonces, aquí me está diciendo que la blasfemia y el pecado es romper la ley, la blasfemia es una palabra o una acción que va en contra de Dios o las cosas sagradas. Cuando yo tengo un espíritu o una actitud de esas que conllevan a esas características o que rompen esos aspectos, entonces yo estoy cayendo dentro de pecado, dentro de la blasfemia. Entonces, porque nosotros tenemos que entender también que somos pecadores. Sí, somos pecadores y nuestra naturaleza es al pecado. Pero eso no quiere dejar dicho que vivamos una vida en pecado. O sea, una cosa es usted ser pecador y otra cosa es usted vivir una vida en pecado. Porque ejemplo hemos tenido a través de Cristo, quien vivió en este mundo, pero no pecó, no cayó. Entonces, ese es un aspecto de este versículo. Número 1 es que todo pecado se nos es perdonado por los hombres, pero el otro aspecto del versículo es que nosotros vemos que hay algo, vamos a leerlo nuevamente, pero la blasfemia contra el espíritu no será perdonada, y entendemos que la blasfemia es cualquier cosa que vaya contra los principios o las cosas sagradas de Dios. Nosotros vemos aquí también contra el espíritu. Algunas Biblias dicen claramente Espíritu Santo. Otras Biblias dicen espíritu. Es la misma traducción debido a que este espíritu, aun si usted lo encuentra solito, usted podría decir, no, pero puede ser espíritu de demonio, puede ser espíritu de palabras y general. No, se refiere a la misma presencia de Dios, se refiere al mismo Dios, se refiere a parte de la Trinidad, el Espíritu Santo Dios mismo, ya que está en letra mayúscula. Así que al nosotros verlo como letra mayúscula, nosotros podemos tener la certeza de que se está refiriendo al Espíritu Santo. Y otras versiones también lo especifican. Así que dice aquí, el Espíritu Santo no será perdonado. Entonces yo digo, pero entonces si hay algo. Si hay algo de verdad, entonces veo como que un poquito contradictorio, no solo con primera de Juan, 1:9, sino también aquí como que esto sí es perdonado, todo, pero aquello no. Entonces, ¿en qué consiste? ¿Qué es el pecado
contra el Espíritu Santo? Es importante responder esa pregunta. Pero antes de nosotros tomar en cuenta el pecado imperdonable, la blasfemia contra el Espíritu Santo, o sea, la tercera persona de la Trinidad, que es lo que estamos estudiando, para nosotros poder responder qué es pecado contra el Espíritu Santo, qué es blasfemia contra el Espíritu Santo, nosotros tenemos que entender cuál es la función del Espíritu Santo aquí en la tierra y en nuestras vidas. Esa función nosotros la aprendimos en la primera parte, que fue la parte de ayer. Pero me gustaría, para aquellos que no estuvieron presentes en el tema de ayer, darle un breve repaso. Nosotros estudiamos que en el libro de Juan Jesús está preparando a sus discípulos a relación del hecho de que Él se irá al Padre y que vendrá un consolador para asistir a los discípulos. Así que Jesús le está hablando a su pueblo, le está hablando a sus discípulos de que después de Él vendrá y os enviaré a un consolador. Y ese consolador se está refiriendo al Espíritu Santo. Jesús sabe por experiencia propia, ya que Él estuvo aquí, convivió en medio de los hombres, aquí en la tierra, que vivir en este mundo no es fácil. Trae mucho dolor, trae mucha tristeza. Él sabe lo difícil que es mantenerse puro en un mundo como este. Y tú y yo lo sabemos hoy en día. Ser cristiano, ser joven cristiano en un mundo como este es de muchos retos. La música, la moda, la alimentación, el entretenimiento, que aún si vas para un lugar y tú dices, bueno, somos todos cristianos y vamos a comer a un restaurante, viene de repente y te llenan el restaurante, te agobia el restaurante con una música secular que ni siquiera puedes platicar. Viene entonces y dice, vamos a jugar bowling, y entonces de momento viene y te bombardeas y te ve encontrado en un ambiente donde reina la música secular. Entonces Jesús sabía muy bien la dinámica de este mundo y por eso Él claramente vino a cumplir su propósito, pero estaba consciente siempre de que no podía dejarnos solos. Mira cuán grande amor tiene el Padre hacia nosotros sus hijos, Jesús hacia nosotros sus hijos, que se interesó tanto que ya que era tiempo de él marcharse, a punto de él marcharse, él le estaba ya diciendo, no se preocupen, ustedes no estarán huérfanos, ustedes no estarán solos. El Espíritu Santo, el Consolador, el Confortador, el que los guiará a toda verdad. Esa luz vendrá a cuando yo me vaya. Así que ustedes no estarán solos, porque ya Él conocía de antemano, desde antes de irse al cielo con su Padre, ya Él sabía por lo que íbamos a pasar y quería darle un aliento a cada uno de sus hijos. Entonces, de igual forma, nosotros vemos reflejado esto en Primera de Corintios 12:3. Vamos a buscar Primera de Corintios 12:3, que dice claramente, por eso les hago saber que nadie hablando por el Espíritu de Dios dice, anatema sea Jesús. Tampoco nadie puede decir, Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. Ayer mencionamos este versículo también y dijimos claramente que solo aquellos que estén llenos del Espíritu Santo son los únicos que podrán decir y identificar Jesús es el Señor. Solo aquellos que estén llenos del Espíritu Santo. Y solo aquellos, entonces nos dice el versículo, por eso les hago saber que nadie hablando del Espíritu de Dios dice, anatema sea Jesús. O sea, un cristiano no va a arremeter contra Jesús, más bien va a engrandecer el nombre de Jesús. Eso es otra característica de aquel que está lleno del Espíritu de Dios, de aquel que se deja utilizar por el Espíritu Santo. Nosotros también lo podemos ver en Primera de Corintios, capítulo 12, versos 7 al 11,
que nos dice lo siguiente. Capítulo 12, 7 al 11, correcto. Dice, pero cada cual le es dada la manifestación del Espíritu para provecho mutuo, porque a uno se le da la palabra de sabiduría por medio del Espíritu, pero a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por un solo Espíritu, a otros para hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, y a otros géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las realiza el único y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él designa. Así que cada dones y talentos que nosotros poseemos no vienen de nosotros, vienen del Espíritu Santo, y Él es que los reparte a cada uno de sus hijos. Así que cada habilidad, cada especialidad que hay en nosotros, se lo debemos solamente a Él. No hay ninguna gloria en lo que hacemos. Si trabajamos y cantamos y tenemos una voz linda, eso se lo debemos al Espíritu, al Espíritu Santo, porque una vez que nosotros aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro Señor, el cual el Espíritu Santo es quien nos hace ese llamado y toca nuestros corazones, habla nuestra mente, entonces una vez que nosotros aceptamos esa voz, como símbolo de aceptación de esa voz, entonces nosotros pasamos al bautismo. Y al nosotros pasar al bautismo, ahí mismo el Espíritu de Dios llega a nuestras vidas. El Espíritu Santo, parte de la Trinidad como Dios Espíritu Santo, viene e imparte dones y talentos a nuestras vidas para que lo pongamos a su servicio. ¿Qué es el pecado imperdonable? Entonces, ya que tenemos bien claro la función del Espíritu Santo en nuestras vidas, vamos a retomar la pregunta anteriormente, que es la ya mencionada. ¿Qué es el pecado imperdonable? Según Juan 16, 8 al 11, vamos a buscarlo. Yo sé que estoy dando muchas lecturas bíblicas, hermano, pero aquí vinimos a estudiar Biblia, a conocer nuestras doctrinas a través de la Biblia. Todo es Biblia. Así que Juan, capítulo 16, verso 8-11. ¿Dónde está? Lo tenía por aquí marcadito y ahora se me perdió. Ok. Juan, capítulo 6, 16, 8 al 11. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. En cuanto a pecado, porque no creen en mí. En cuanto a justicia, porque me voy al Padre y no me verán más. Y en cuanto a juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. O sea que el Espíritu Santo viene a este mundo a que a convencernos, a convencer al mundo de que de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo actúa como conciencia para todo ser humano. Cuando nos sentimos culpables de una forma u otra, es cuando el Espíritu Santo está hablando, Él nos está haciendo el llamado a enderezar nuestros caminos. Él te habla, Él me habla, porque quiere acercarnos a Jesús, porque se interesa por tu salvación y por la mía. El Espíritu Santo está constantemente tocando la puerta de nuestros corazones. Y cuando yo digo corazones, no se refiere a este órgano que está bombeando constantemente sangre para enviarla al cerebro y distribuirla a todos nuestros órganos. No, me refiero a la mente. Nos está hablando a través de la mente, porque es a través de la mente que el ser humano tiene la capacidad de tomar decisiones y de poderla ejecutar. ¿Qué ocurre cuando escucha la voz del Espíritu Santo, pero deliberadamente eliges hacer lo contrario? Es ahí, hermanos, cuando estamos entrando en el territorio del enemigo, y ese es el territorio del pecado.
el pecado imperdonable. El Espíritu Santo nos habla de los peligros de cada día, pero respeta nuestras decisiones. Él no nos obliga. El usted, hermano, saber que está siendo llamado por el Espíritu Santo, y usted reconocer esa voz y rechazarlo, eso es muy peligroso para nosotros. Es peligroso ignorar esa voz del Espíritu Santo. Si sabes que algo está mal en tu vida, deja de hacerlo. Este es el momento de dejarlo todo y decidirte por su Santo Espíritu. Y yo quiero preguntarte, y quiero preguntarme a mí misma, ¿hay algún pecado en nuestras vidas, hermanos, el cual nos separe de Dios? ¿Hay alguna doble vida que estamos llevando que nadie más sabe más que nosotros mismos y que creemos que le escondemos tan bien que el Espíritu de Dios no la puede ver y Dios no la puede ver? ¿O hay algo que tú hayas hecho y te sientas mal y considere que ha sido tan grande que hasta te avergüenza venir y traerlos a los pies de Cristo, a los pies del Señor, para que Él te pueda perdonar? Yo quiero decirte que si tú estás en esa condición pecaminosa, el Espíritu de Dios te está hablando en este momento y te está diciendo, apártate del pecado, apártate completamente. Ahí no es donde Dios quiere verte. Dios tiene grandes planes para tu vida y para la mía. Y esos planes maravillosos que Él tiene para nosotros no lo puede llevar a cabo si llevamos una vida de pecado, si estamos en pecado. Dejémoslo todo y sigamos a Cristo. Ahora el otro aspecto es, ¿has fallado tú de alguna forma que consideres que has deshonrado a Dios, a tu pareja, a tus hijos, y que consideras que no merece ni siquiera confesarlo porque es tan vergonzoso el tú mencionarlo que definitivamente tú dices, mejor me paro y huyo y no oro? ¿Te has encontrado en esa situación o te encuentras en esa situación? Si es así, yo quiero decirte que el Espíritu Santo está tocando tu mente, está tocando tu puerta para decirte, cae de rodilla y quédate de rodilla, porque es solo de rodilla que nosotros podremos vencer en este mundo. El mañana ya, el ayer ya pasó, el mañana no existe y el presente es el hoy, es el ahora. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día que el Señor Jesús nos está llamando y nos está diciendo, arrepiéntete y endereza tus caminos y no te sientas mal de qué tan grande y vergonzoso ha sido tu pecado, porque todos de una forma u otra hemos fallado, nos hemos ensuciado. Pero lo maravilloso de Dios es que Dios no te mira por lo que eres, porque eres pecador. Dios te mira por lo que tú puedes llegar a ser puesto en sus manos. Y es un hijo de él, libre de todo pecado. El Espíritu Santo se aparta de ti. No habrá forma de que tú puedas, de que te pueda convencer de todo pecado si tú sigues ignorando esa voz. No hay forma de que el Espíritu de Dios se acerque a ti y te hable si tú sigues rechazándole. No lo rechaces más. Acepta el llamado que te está haciendo. Muchos están preocupados por haber cometido el pecado imperdonable, que ya dentro de poco vamos a ver cuál es ese. Pero esta noche te pido que si lo hubieras cometido, no estarías aquí escuchando este mensaje. El Espíritu Santo aún sigue tocando tu puerta. Deja que Él, tu vida pasada, y concéntrate en seguir a Cristo. Trae todo aquello que impida que tú te acerques al Señor y entrégate a Él completamente y a ciegas. Apuéstalo todo por Cristo. Échalo todo en las manos del Señor. Acepta el llamado. Déjate tocar por su Santo Espíritu y su santa presencia, la cual es la que quiere retomarte y ponerte en tu estado original, un estado limpio y puro ante la presencia del Señor. Pero eso tú solo lo puedes hacer
aceptando el llamado que el Espíritu Santo nos hace en nuestro diario vivir. Entonces, el pecado imperdonable. El pecado imperdonable, hermanos, ¿cuál es? Hermanos, tenemos que reconocer la verdad de quién es Jesucristo y rebuscar y recibir la verdad en nuestra persona. No es necesariamente un acto, es un estilo de vida de rebelión, hermanos. Es un estilo de vida. El pecado imperdonable no es un momento, porque muchos han blasfemiado contra el Señor y han pasado al arrepentimiento, pero otros han blasfemiado contra el Espíritu Santo y ahí es cuando se convierte un estilo de vida, porque lo hacen directamente de una forma desafiante. El Señor nos está llamando constantemente. El Señor nos está diciendo, este es el momento de tu venir a mí. El pecado imperdonable, hermanos, es la blasfemia contra el Espíritu Santo, lo cual sería rechazar de forma deliberada, de forma desvergonzada, de forma sucia, la presencia del Espíritu Santo. Rechazar la razón, rechazar la luz, rechazar el Espíritu Santo es el que nos trae, de verdad, el Espíritu Santo es el que nos trae a la luz. Así que cuando usted blasfemia contra el Espíritu Santo, usted lo que le está diciendo es, no te quiero, yo reconozco quién tú eres. Usted reconoce. Cuando usted analiza cómo fueron escritos estos versículos que les dije, tanto de Marcos como de Mateo, cuando hablan de rechazo sobre el Espíritu Santo, tanto los filisteos, estas personas conocedoras de la ley de Dios, ellos sabían muy bien a quién ellos estaban rechazando. Ellos no estaban rechazando el Espíritu Santo. Ellos no estaban rechazando la obra de Jesús de una forma ciega. Ellos estaban conscientes, completamente conscientes de lo que ellos estaban haciendo. Entonces, cuando la Biblia se refiere la blasfemia, de blasfemiar contra el Espíritu Santo, que el pecado, ese pecado que no es perdonado, es tú dejar de escuchar de una forma deliberada, decir, reconozco esa voz, pero no quiero esa voz en mi vida. Y una vez que tú dices de frente, de forma tangente, drástica, ya no te quiero escuchar, ya no te voy a obedecer, ya no te necesito en mi vida, entonces el Espíritu Santo lo que hace es que viene y se retira. Y al Espíritu Santo retirarse de tu vida, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que ya no vamos a escuchar la voz de Dios. Que ya nosotros hacemos lo que nos dé la gana y seguimos la carne. Y ya no va a haber esa luz que nos dirige y nos muestre nuestra condición pecaminosa. El concepto que hay detrás del pecado contra el Espíritu Santo es que todo pecado del cual yo no me arrepiente no puede ser perdonado. Dios no puede perdonar. Entonces, ¿qué pecado no es perdonado? Aquel pecado del cual yo no me arrepiento. Aquí el punto es llevar a todo ser humano a que reconozcan su condición pecaminosa, la confiesen y pasen al arrepentimiento. El perdón de Dios existe, pero el perdón de Dios existe solo para aquellos que están dispuestos a pedirlo y a recibirlo. Usted lo pide, usted lo recibe, usted lo vive y usted vive a la altura de un pecador perdonado en Cristo Jesús. Dios no me obliga a recibir lo que yo no quiero. Dios me ama tanto que me da la libertad, el libre albedrío de aceptar o rechazar ese perdón, de aceptar o rechazar su Santo Espíritu. Cuando nos hacemos la pregunta de que
si habré llegado a mi límite con el Espíritu Santo, de que si ya no habrá más perdón para mí, entonces eso es una clara manifestación de que el Espíritu Santo está trabajando en tu vida, en mi vida. Esa preocupación que tienes, esas dudas son buenas noticias, ya que son las que nos llevan a querer conocer más a nuestro Padre Celestial y a querer vivir a la altura de lo que significa ser un hijo de Dios. A veces usted puede sentirse mal porque usted dice, bueno, no tengo deseos de leer la Biblia. Bueno, no tengo deseos de orar. Bueno, no tengo deseos de hacer las cosas que estamos llamados a hacer como hijos de Dios. Pero en este momento, yo quiero decirte que eso es normal. El no tener ganas de no hacer esas cosas es normal, de estudiar la palabra, de orar, ya que nuestra tendencia, nuestra naturaleza es al pecado. Buscar de Dios no es cosa que yo hago porque tenga ganas de hacerla. Buscar de Dios es cosa que yo hago porque yo estoy consciente de que debo de hacerlo, a pesar de la circunstancia, a pesar de que yo tenga ganas o tenga o no tenga deseo. Yo busco de Dios porque yo he llegado al punto de reconocer de que no hay otra manera de salir del hoyo que no sea a través del Espíritu Santo, a través de la persona del Espíritu Santo, a través de mi Dios. Entonces, mi vida espiritual no puede estar basada en circunstancias, no puede estar basada en deseos, no puede estar basada en si tengo o no tengo ganas. Mi vida espiritual tiene que estar basada en que me levanto, caigo de rodillas, oro, estudio mi lección, o abro la Biblia, estudio mi matutina, porque eso es lo que Dios espera de nosotros. Y cuando hacemos eso, viene su Santo Espíritu, se manifiesta en nuestras vidas y empiezan a surgir cambios en nuestras vidas. Ahora, mi pregunta para ti en este momento es, tú que me escuchas, y me la hago a mí también, ¿queremos recibir su Santo Espíritu? ¿Lo quieres recibir? Él está ahí, tocando siempre nuestra puerta y diciéndonos, ¿qué cosas tenemos que cambiar? ¿Qué cosas tenemos que mejorar? Pero dentro del proceso también quiero decirte que nuestra vida espiritual es un proceso. Muchas veces nosotros, hay personas, cuando le hablo de Cristo y le hablo del bautismo, hay personas que se han acercado a mí y me han dicho, no, porque es que yo tengo muchos defectos. No, porque yo tengo que cambiar. Mira, yo tengo un temperamento que no, ni yo misma me aguanto. Yo soy agresiva, yo soy violenta, yo tengo que hacer arreglos en mi vida. Pues yo quiero decirte que tú no necesitas hacer ningún tipo de arreglo. Tú solo necesitas tomar una decisión. Y la decisión es la de decidirte por Cristo, dejarte guiar por su Santo Espíritu. El resto viene siendo un proceso. La Yamel que hoy en día le está hablando a ustedes no es la misma Yamel de 5 o 10 años atrás. No es la misma. ¿Por qué? Porque la de 5 o 10 años atrás no tiene el conocimiento que hoy le está presentando. No es que antes no estudiaba, pero que hoy en día se muestra un crecimiento. Muchos de ustedes saben, no vengo de un hogar cristiano adventista. Cuando acepto los caminos del Señor fue a la edad de 17 años, 17 para 18. Y como cualquier otro joven tuve muchas tentaciones, dificultades, pero siempre algo tuve claro y es de que yo decidí esto. Tengo que serle fiel a esto. Y si los adventistas y los cristianos no hacen esto, yo no lo voy a hacer. Pero las tentaciones siempre se presentaron y se siguen presentando de una forma u otra. Pero algo tenemos que tener claro, que con Cristo de nuestro lado, que con la dirección de su Santo Espíritu, nosotros podremos vencer toda tentación. No importa la condición en la que te encuentres, acepta el llamado, abre la puerta de tu corazón, de tu vida, de tu hogar y dile, Santo Espíritu, ven a mi vida.
Santo Espíritu, ven a mi hogar. Santo Espíritu, rompe toda cadena, toda atadura que hay en mi familia relacionada con el mundo. Rómpela completamente y ven y mora tú en mi hogar. Cadena de ambiciones de cosas seculares, cadenas de música, de moda, de pornografía, cadenas de infidelidad, de adulterio, cualquier cadena, Santo Espíritu, que me lleve al mundo y me aparte de ti, la presento para que tú vengas y mores en mi hogar. Ese es el mensaje que el Dios tiene tanto para ti como para mí, que vivamos a la altura de lo que es ser llamado un hijo de Dios, siendo guiado por el Santo Espíritu, el Dios de la Trinidad. Dios te bendiga. Amén.